Hola, continuamos hablando acerca de Carnot y la segunda ley. Basado en su máquina térmica reversible, Carnot desarrolló un teorema general que podemos aplicar a cualquier máquina térmica. Este dice que la eficiencia de cualquier máquina térmica que opere entre dos temperaturas específicas nunca podrá superar la eficiencia de una máquina de Carnot que opere entre las mismas dos temperaturas. Esto significa que la eficiencia que venía dada por la temperatura caliente menos la temperatura fría dividido entre la temperatura caliente va a ser el límite superior del desempeño de una máquina térmica. Es interesante porque este teorema es una consecuencia necesaria de la segunda ley y esto, aunque fue Carnot quien lo planteó, fueron Clausius y Kelvin quienes lo demostraron varios años después. Para demostrar que la violación del teorema de Carnot es también una violación de la segunda ley, vamos a proceder así. Supongamos que tenemos una máquina que vamos a llamarle máquina X. Y esta máquina X tiene una eficiencia X que vamos a suponer que es mayor que la eficiencia de Carnot. Vamos a acoplar a esta máquina X una máquina de Carnot que va a operar como un refrigerador, es decir, va a ir en sentido inverso, de manera que la máquina X va a extraer calor caliente del depósito a alta temperatura y va a descargar el calor frío en un depósito de baja temperatura y a través de todo ese proceso va a efectuar trabajo. Ahora vamos a hacer que este trabajo impulse al refrigerador de Carnot, que extrae calor frío del depósito de baja temperatura y descarga el calor caliente en el depósito de alta temperatura. El calor neto del depósito de baja temperatura debido a la combinación de ambos aparatos viene dado por esta expresión. Calor neto del depósito frío va a ser el calor frío prima menos el calor frío, y el calor neto abastecido del depósito de alta temperatura, que sería este, vendrá dado por el calor neto de alta temperatura va a ser el calor caliente prima menos el calor caliente. Aplicando la primera ley de la termodinámica a cada aparato por separado, vamos a tener lo siguiente. El trabajo va a ser igual al calor caliente menos el calor frío para el caso de la máquina X, y el trabajo va a ser el calor caliente prima menos el calor frío prima para el refrigerador de Carnot. Vamos a igualar estas dos expresiones y obtenemos esto, que el calor caliente menos el calor frío va a ser igual al calor caliente prima menos el calor caliente frío. Luego, acá podemos hacer una sustitución. Podemos tomar como que calor va a ser igual a el calor caliente prima menos el calor caliente. Sustituyendo eso en esta expresión de acá, vamos a obtener, en esta expresión, obtenemos esta otra, que el calor va a ser igual a el calor frío prima menos el calor frío. Y nuestra hipótesis va a ser que la eficiencia de la máquina X va a ser mayor que la eficiencia de la máquina de Carnot. Como eficiencia lo habíamos definido inicialmente como el trabajo dividido entre el calor que entra, entonces tendríamos que el trabajo dividido entre el calor caliente tiene que ser mayor que el trabajo dividido entre el calor caliente prima. Es decir, que estamos diciendo que el calor caliente prima es mayor que el calor caliente. Ahora, comparando las expresiones que acabamos de escribir de que el calor era igual al calor frío prima menos el calor frío y de que el calor caliente prima es mayor que el calor caliente, vemos que el calor es positivo como consecuencia directa de nuestra hipótesis, y la combinación de la máquina X con el refrigerador de Carnot equivaldrían entonces a un refrigerador perfecto, donde todo el calor es transferido desde el depósito de temperatura fría hasta el depósito de temperatura caliente sin que exista un trabajo externo, y eso viola el enunciado de Clausius. Por lo tanto, nuestra hipótesis de que la eficiencia de la máquina X es mayor que la eficiencia de Carnot es falsa. Ahora, ¿qué
¿qué pasaría si la máquina X fuera una máquina real? Es decir, que la eficiencia X fuese menor que la eficiencia de Carnot. La ecuación esta que teníamos de que el calor caliente prima era mayor que el calor caliente, se convertiría en esta. Cambia el signo, el calor caliente prima es menor que el calor caliente, y esto tendría como resultado que el calor sería negativo y las flechas del proceso se invertirían y ya no tendríamos más un refrigerador, sino que tendríamos una máquina térmica con calor fluyendo desde el depósito caliente hasta el depósito frío, lo cual es un proceso completamente natural y no está violando ninguna ley. Si la máquina X opera enteramente en ciclos reversibles, entonces la eficiencia de la máquina X sería igual a la eficiencia de Carnot. Pero si el ciclo es en parte irreversible, es decir, una parte de la energía transferida en cada ciclo se pierde, tal vez por fricción u otros factores, entonces esta energía no va a ser recuperable y no se va a poder convertir en trabajo útil. En resumen, diríamos que si la eficiencia de una máquina es igual a la de Carnot, quiere decir que esta máquina trabaja enteramente en ciclos reversibles. Y si la eficiencia es menor a la eficiencia de Carnot, entonces la máquina va a tener ciclos irreversibles. La eficiencia de una máquina reversible es independiente de su sustancia de operación, solo dependerá de las dos temperaturas entre las que opera la máquina, es decir, la temperatura caliente y la temperatura fría. Y como la eficiencia viene dada por esta expresión, 1 menos la razón entre el calor frío y el calor caliente, significa que esto que está acá depende también únicamente de la temperatura. Este hecho llevó a Lord Kelvin a sugerir una nueva escala de temperatura. Veamos, si hacemos que teta caliente y teta fría sean o representen dos temperaturas de la escala, su ecuación definitoria será la temperatura fría entre la caliente va a ser igual a el calor frío entre el caliente, o sea, dos temperaturas en esta escala tienen la misma razón que el calor absorbido y cedido respectivamente para una máquina de Carnot que opera entre estas dos temperaturas. A esta escala le vamos a llamar escala termodinámica o también la conocemos como escala Kelvin. Para completar la definición de la escala termodinámica le vamos a asignar el valor de 273.16 a la temperatura en el punto triple del agua y le vamos a llamar así θ sub TR de punto triple. De aquí una máquina de Carnot que opere entre los depósitos a temperaturas θ y θ sub TR vamos a tener esta ecuación. Si despejamos de acá θ, obtendremos que va a ser igual a 273.16 por el calor entre el calor del punto triple. Aquí el calor desempeña el papel de una propiedad termométrica, es decir, una propiedad que varía con la temperatura, pero calor no depende de las características de ninguna sustancia, porque lo dijimos hace un momento, la máquina térmica, la eficiencia de la máquina térmica de Carnot es independiente de la naturaleza de las sustancias. Por lo tanto, obtenemos una escala de temperatura con la cual llegamos a la definición fundamental de temperatura. La definición de temperatura termodinámica nos permite reescribir la ecuación de la eficiencia de una máquina reversible así. Tenemos que la eficiencia es igual a el calor caliente menos el calor frío entre el calor caliente, pero lo podemos poner en términos de la temperatura. Pero se demostró que la eficiencia de una máquina de Carnot que usa un gas ideal como sustancia de operación también es igual a una expresión bastante parecida. En este caso T es la temperatura dada por el termómetro a volumen constante que contiene el gas ideal. Si comparamos ambas expresiones, tenemos que la razón de los calores va a ser igual a θH sobre θC y la misma razón de los calores va a ser igual a TH entre TC. Y ya que θ sub TR es igual a 273.16, también tenemos que tenemos la ecuación definitoria para la temperatura. Vamos a deducir de acá que θ es igual a T. De aquí vemos que al usar un gas ideal en un termómetro a volumen constante, el termómetro nos estaría indicando la temperatura termodinámica o temperatura Kelvin.
y también sabemos que no se tienen gases ideales, solo hay gases reales, pero las mediciones hechas usando el proceso límite con gases reales corresponden al comportamiento de gases ideales, así es que si nosotros utilizamos un termómetro de gas a volumen constante, estaríamos midiendo temperatura en la escala absoluta o en la escala Kelvin, por lo que trataremos la escala del gas ideal y la termométrica como idénticas. En la práctica, no podemos tener un gas ideal a menos de 1 Kelvin de temperatura y por lo tanto no podemos medir temperaturas menores a 1 Kelvin utilizando un termómetro de gas a volumen constante. Pero sí es posible medir las temperaturas inferiores a 1 Kelvin utilizando la escala termodinámica directamente. Así, vamos a suponer que tenemos un sistema a temperatura a la que le vamos a llamar T2, que es la temperatura que queremos medir. Podemos llevar el sistema alrededor de un ciclo de Carnot, así, efectuando trabajo adiabático sobre el sistema para elevar la temperatura a T1, que supuestamente es conocida a través de la escala del gas ideal. Luego transferimos calor conocido Q1 isotérmicamente. Luego efectuamos trabajo adiabáticamente para reducir la temperatura hasta T2 de nuevo. Y finalmente transfiriendo calor Q2 que es necesario para volver al estado inicial. De esto obtenemos que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 entre Q2 menos Q1. Entonces, conociendo la temperatura 1 y midiendo los calores Q1 y Q2 durante el proceso, somos capaces de conocer o medir la temperatura 2 de manera directa. Ahora, considerando a la temperatura T2 como una temperatura conocida, podemos llevar al sistema alrededor de otro ciclo de Carnot para determinar una temperatura T3 aún más baja. En principio, nosotros podríamos continuar este proceso hasta el cero absoluto de temperatura, pero a menor temperatura, menor será el calor transferido en el proceso isotérmico entre los dos adiabáticos, y en el límite del cero absoluto de la escala de temperatura termodinámica, el sistema podría experimentar un proceso isotérmico sin transferencia de calor. Es una característica fundamental de cualquier proceso de enfriamiento que en cuanto más baja es una temperatura, tanto mayor es la dificultad para bajarla aún más. Esto conduce a la formulación de la tercera ley, que dice: es imposible por cualquier procedimiento, sin importar lo idealizado que éste sea, reducir un sistema al cero absoluto de temperatura en un número finito de operaciones. De aquí que una máquina térmica con el 100% de eficiencia sea una imposibilidad práctica a causa de que no podemos tener un depósito al cero absoluto. Les invitamos a continuar revisando el material.